Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, que la bendita gracia de Dios Padre y la paz de nuestro Señor Jesucristo les sean multiplicadas con el conocimiento y con la práctica a la obediencia de cada mandamiento que vamos adquiriendo para llegar a la medida del ministerio, de la perfección y poder cumplir con este bendito pacto de poder amar a Dios y amar al prójimo. Son los deseos más íntimos desde lo más profundo de mi ser, que es el sentir de Dios, para con todos ustedes. Así que continuamos con la enseñanza número 6, bendito pueblo de Dios, de Hebreos, capítulo 3, versículo 10. Una vez que Dios nos dice y nos habla del autor de este bendito nuevo pacto que nos ha traído, y nos dice que si oímos hoy su voz y no endurecemos nuestro corazón con esta bendita palabra, con este bendito entendimiento que Dios nos ha dejado a los que vienen a escuchar atentamente, mientras estemos en esta noche, mientras estemos en lugar oscuro, que no vayamos a endurecer nuestros corazones, como el primer pueblo nos está poniendo el ejemplo, el primer pueblo que endureció su corazón y tentó a Dios. Le puse algunos ejemplos ayer. Recuerde también que el pueblo se hizo un becerro de oro, se sentó a comer y a beber, y en todo el trayecto fue un pueblo que provocó a la ira de Dios, en donde quedaron postrados y no entraron a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, quedando postrados todos los cadáveres y devorados por aves de rapiña. Ya proféticamente y simbólicamente, profetizando también el día de hoy, que todos aquellos que fueron sacados de Egipto y que están jugando y que están provocando a Dios y que endurecieron su corazón, no cumpliendo con el pacto de la cruz, con el pacto de una entrega total, ya quedaron en el desierto, ya quedaron en el mundo muertos, porque el pecado paga un salario y es la muerte, y ya quedaron con las aves de rapiña que se alimentan, que son los demonios, que se alimentan de la carne, como Dios le dijo a la serpiente, ¿verdad? Y te arrastrarás y comerás, tu alimento será polvo. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros, cuando una vez que fuimos llamados y practicamos el pecado y se nos sale el espíritu, nos convertimos en polvo, porque se va el agua, porque se va la vida de nuestras vidas. Entonces, no lo provoquemos, ¿verdad? Y también vimos ayer que este pueblo vio las obras de Dios durante 40 años. Dice en el versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Hay dos cosas por la cual alguien que fue llamado debe de lograr: la amistad y la paz con Dios, o provocarlo a ira. Porque aquí habla que se disgustó, que se molestó. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que David estuvo conforme al corazón de Jehová y se le llamó amigo de Dios. Recordemos que Jesús dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi amigo? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Recuerde en Romanos 8 que dice la palabra que los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Así que de igual manera, esta bendita palabra está en el Nuevo Testamento, no está en el Antiguo, y aunque estuviera en el Antiguo, que también estuvo en el Antiguo, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y mañana. ¿Por qué se lo digo? Porque hay muchos que pecan, que se defienden torciendo las Escrituras y diciendo que eso era en el Antiguo Testamento,
que en el Nuevo Testamento es diferente, que ese es un cristianismo primitivo o el primer pueblo primitivo. Mas quiero decirle que los que dicen eso, bendito hermano y bendita hermana, están hablando de un Dios que se equivoca y que no hizo perfecto desde un principio todo su diseño para traer a Cristo. Porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y su ley es inquebrantable. Y Dios no se puede equivocar para borrar algo y poner algo nuevo. Dios es perfecto, Dios es poderoso, Dios es sabio, Dios es el creador del universo. Así que todo lo que diseñó Dios fue una sombra para que viniera la perfección. Y así nos puso de ejemplo el primer pueblo que se disgustó por hacer el becerro de oro, primeramente, que yo me remonto a darle un poquito de enseñanza sobre eso, cuando Moisés subió al monte por las tablas y estuvo 40 días y Dios le dio la ley. Entonces el pueblo decía, ya se tardó, también recordando que muchos tienen por tardanza la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo se hizo un becerro de oro, le dijo a Aarón que le hiciera un becerro de oro, todo el oro que habían sacado de Egipto, lo reunieron y se hizo un becerro de oro, el cual dijo, este es el Dios que nos sacó de Egipto, pero seguían invocando a Jehová. Pero teniendo ese Dios de libertinaje, ese Dios, ese becerro de oro, donde dice que el pueblo se sentó a comer y a beber, se refiere a la mesa de Satanás, se refiere a embriagarse con la copa de Satanás, porque cuando bajaba Moisés y Josué estaba esperando, se oían gritos y dijo Josué, son gritos de guerra, y dijo no, estos no son gritos de guerra, dijo Moisés, sino el pueblo se había destrampado. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que hoy el becerro de oro sigue existiendo porque hacen otro Cristo, hacen otro Dios en las congregaciones que no es el de la cruz. Sí siguen diciendo Jehová, sí siguen diciendo Cristo Jesús, pero el Dios de ellos no es el de la Biblia, porque el Dios de la Biblia nos habla de una cruz, nos habla de un pacto, nos habla de una separación. Así que hoy el becerro de oro es usurpar y meter el nombre de Cristo y el nombre de Dios con un Dios que no es, y permitir una ley que me permita sentarme a comer y a beber y decir ya eres salvo, no te preocupes, este Dios te sacó de Egipto, puedes trabajar, puedes buscar dinero, puedes no consagrar tu vida, puedes dejar esa cruz, y ese es hoy el becerro de oro. Es por lo que lo provocaron a Dios. La primera razón por la cual lo provocaron. Ahora, cuando la bendita palabra, en todas las epístolas que hemos visto, principalmente las de Pablo, siempre dice la gracia y la paz, la gracia y la paz. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, nunca dice la paz y la gracia. Siempre viene con un orden. Siempre es la gracia y la paz. ¿Por qué no la paz y la gracia? Porque yo no puedo tener paz si no tengo la gracia. Recuerde que ya vimos que no es por obras. Si yo no tengo el fuego de Dios, yo no puedo practicar los mandamientos de Dios, los cuales me hacen tener una amistad con Dios y una comunión con Dios. Porque Dios va a ser mi amigo, Cristo va a ser mi amigo, mediante la obediencia total, amando a Dios y amando al prójimo. Entonces, la paz, no voy a ser enemigo de Dios, va a ser mi amigo y voy a tener paz. Pero, si yo empiezo a los deseos de la carne, si empiezo a hacerme el becerro de oro, pues de igual manera como Dios se disgustó y los trajo 40 años extraviados en el desierto, también hoy nos lo pone Dios como ejemplo, porque no nada más aquí, sino también en Pedro, y en la bendita palabra dice que Sodoma y Gomorra, que el diluvio y todos estos ejemplos que vinieron como una sombra proféticamente fueron puestos por ejemplo para nosotros,
los que querían vivir hoy impíamente. Entonces dice así: a causa de lo cual me disgusté, dice Dios, contra esta generación. Y recuerda, la palabra contra es rebelarse, es una rebelión. Y si yo me pongo en contra de Dios, Él va a ser mi enemigo. Y dije, siempre andan vagando en sus corazones. Y muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque recuerde que hemos visto los simbolismos que Dios utiliza en la Biblia para meditarlos, porque el corazón, como le vuelvo a repetir, es un órgano en el cuerpo que bombea la sangre, y gracias al corazón tengo yo vida en mi cuerpo que está bombeando la sangre a todo mi cuerpo. Ahora bien, también hay corazones duros, corazones insensibles que bombean la sangre, pero no para dársela a Dios, sino para darla al mundo. Y en el mundo, cualquier ídolo, cualquier distracción, cualquier comida de la mesa de Satanás me hace vagar de la obra, de la fidelidad y del trabajo para lo cual Dios me creó. Entonces, andan vagando en sus corazones, en sus razonamientos, en su loco proceder, porque ya perdieron toda sensibilidad y Dios ya les puso un velo. Y andan vagando porque la palabra vagar es salirse del camino que nos lleva a la vida eterna. Porque si Dios nos dice que tenemos poco tiempo para llegar a la vida eterna, que los años que Dios nos ha dado fueron reducidos y que aprovechemos bien el tiempo. Entonces, imagínense si a mí me dijeran, por ejemplo, ¿verdad? Tienes tú media hora para llegar de aquí a un lugar que sea de 2 kilómetros, para que sea salva tu familia, para que no mueras. Y imagínense que yo diga, media hora, bueno, voy aquí a tomarme una nieve, voy aquí al restaurante a desayunar. No, usted no perdería tiempo. Usted, si sabe que va a morir su familia y va a morir usted no le distraería nada. Usted, y a paso rápido, si no es que trotando y corriendo, lo haría. De igual manera, los incrédulos, los que no creen en el juicio, los que no creen en la resurrección, están vagando, están desperdiciando el tiempo, están desperdiciando los bienes que nos trajo Cristo Jesús para amar a Dios y amar al prójimo, y andan en la vanidad de sus corazones y de sus mentes. Andan fuera del camino, andan vagando, andan perdiendo el tiempo. Así, el primer pueblo también siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. ¿Por qué? Para conocer el camino de Cristo Jesús y de Dios, no hay que salirse ni a la izquierda ni a la derecha. Y para eso hay que tomar la cruz. Porque el camino de Cristo Jesús es angosto, es hacia arriba. El camino de Cristo Jesús no es hacia abajo, es hacia la Jerusalén celestial. Y para poder conocer a Cristo primeramente, y luego, una vez que conocemos a Cristo, podemos conocer a Dios, necesito estar en la cruz, necesito estar en el camino e imitar mediante la fe y mediante el Espíritu lo que Cristo Jesús vino a hacer. Dar su vida por los que no conocíamos, dar su vida por los pecadores. Así de igual manera, Cristo Jesús nos dijo, imítenme, yo me voy, ahí les encargo la obra que yo les vine a poner por ejemplo. Pero, como yo le decía en las enseñanzas pasadas, ¿a cuántos cristianos usted conoce que estén trabajando todos los días, que estén en el camino y que no anden vagando en los corazones, dando sus vidas a otro que no es Dios, sino Satanás, a la mesa de Satanás, en vez de sacrificar absolutamente todo y entregarle la vida a Dios? Bueno, y ahí está, bendito hermano y bendita hermana, porque está en el Nuevo Testamento, para que vea que los que tienen este fruto no tienen conocimiento, son los que se oponen a la prédica de la cruz, son los que se les hace locura lo que Cristo y lo que Dios vino a predicar de un sacrificio. Se les hace locura escuchar que aquí somos extranjeros,
peregrinos, gente de paso, que no somos de aquí abajo, que la vida es un fideicomiso, se les hace locura. Son los que se oponen a las cosas de Dios porque ya no tienen entendimiento. Dice entonces, y aquí viene el problema, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y el temor viene cuando conozco al verdadero Dios de la Biblia, y no nada más digo Dios es amor, sino conozco al verdadero Dios, que también el que transgride su pacto, viene esta ira, como dice aquí. Por tanto, juré, en mi ira no entrarán a mi reposo. Ahora, uno siempre jura por alguien mayor, así nos lo enseña la Biblia, siempre se jura por alguien mayor. Ahora, Dios juró por él mismo, y Dios es santo, 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 porque toda su bendita ley es inquebrantable. Todo lo que está escrito es verdad, no hay nada de mentira escrito, y sea para bendición o sea para maldición, cada quien se hace acreedor de las bendiciones o de las maldiciones por el libre albedrío que nos ha dado. Ahora, fíjese bien, por tanto juré, por eso dice que nosotros, bendito hermano, aprovechemos que no endurezcamos nuestro corazón como en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no los dice Dios? Por amor, para que no venga también su ira. Dice, por tanto juré, en mi ira no entrarán en mi reposo. Yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que aquí no habla tanto el día de hoy de la vida eterna. Más bien, el reposo que Dios nos trajo a nosotros y que Cristo Jesús nos trajo a nosotros es llegar a amar a Dios y amar al prójimo, porque ese trabajo que perdió Adán y Eva me trae reposo, se me quita una carga, se me quita el afán, se me quita el yugo de la esclavitud en donde yo estaba amargado, que era en el mundo. Así que yo le digo, el que trabaja verdaderamente guiado por el Espíritu Santo y se apegó al pacto con gran temor y temblor y tuvo el privilegio de estar en manos del alfarero y con Jesucristo como maestro, y puede hoy echar mano de esta herencia que es el campo, que es amar al prójimo. Créame, bendito hermano, porque yo doy testimonio hoy, bendita hermana, que es un reposo a comparación de los del mundo, a comparación de todos los que piensan que son cristianos y están esclavizados en Egipto y no han conocido la verdadera paz, el verdadero reposo, porque poder lograr recuperar por medio de la fe y por medio de Jesucristo lo que Adán y Eva perdieron, el Edén y la obra de Dios, es por fe, es cargando la cruz, es con sacrificio, y entonces va a poder usted dar testimonio de la verdad, aunque muchos no lo van a entender. Entonces, hay muchísimos que son llamados, muchísimos que se quedaron a la mitad y no terminaron de construir la casa, muchísimos o la mayoría que han entrado por la puerta ancha y no han entrado, piensan que son cristianos, piensan que tienen la paz y no han experimentado el verdadero reposo que Dios nos da para ir al segundo reposo, que es el eterno. Porque para esto fuimos diseñados, para esto fuimos cableados, para esto fuimos nosotros hechos por Dios, para estar a los pies de Cristo, amando a Dios y amando al prójimo. Y esto ya está escrito, bendito hermano, con juramento. Por eso yo le digo y le vuelvo a repetir, yo por decir la verdad, muchos me han dicho que yo nada más tengo la razón, que yo nada más estoy bendecido. No, líbreme Dios. Está bendecido todo aquel que no es hipócrita, todo aquel que no practica el pecado, todo aquel que guarda el pacto y puede amar a Dios en la cruz, separados del mundo, y puede dar su vida todos los días para derramar su sangre al cuerpo de Cristo Jesús. Esos son los que tienen el reposo, los que tienen la presencia de Dios,
los que tienen la paz. Dice en el versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Rogativas. ¿De quién es la palabra? ¿De quién dijimos que era esta carta de los Hebreos? No importa el autor, no importa el medio, no importa si fue Pablo, Pedro, Juan, no importa. La palabra es de Dios. ¿Quién es el que nos está rogando? ¿Quién es el que nos está pidiendo? El que nos ama, el que quiere que estemos en la eternidad con Él. Por eso dice, mirar, no sean ciegos, hermanos, por favor, teman, mirar, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad. Corazón, otra vez, corazón malo. ¿Qué es un corazón malo? Me voy a darle mi vida a Satanás, al malo. ¿Por qué? Dios es amor, ya soy salvo. No, sí puedo yo trabajar. Ok, ese es un corazón malo, porque fue incrédulo a la palabra que le pareció dura cuando Jesús dijo que el que no comiere de su carne y bebiere de su sangre, que el que no cargara su cruz todos los días, que el que no muriera a la carne y se separara de Satanás, fueron incrédulos en sus propios corazones, en sus propios razonamientos, porque la incredulidad no agrada a Dios. Y obviamente cuando uno es incrédulo, se va con el mal. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la palabra empieza por la casa de Dios, el juicio empieza por la casa de Dios. Y en Apocalipsis así dice, que para los cobardes e incrédulos, hechiceros, idólatras, homicidas, etcétera, su lugar y su parte será el lago de fuego, que es la segunda muerte, pero empieza con incrédulos y con idólatras. Incrédulos. Entonces, acuérdense que hay una bendita palabra en Corintios, hablando de la incredulidad, en donde Pablo decía, porque nosotros predicamos a Cristo Jesús crucificado. Para los judíos, tropezadero. Para los gentiles, locura. Pero el que creyó en esta locura, poder de Dios, reposo de Dios. Y de veras, hermano y bendita hermana, es cierto esto, porque yo, o más bien Dios por medio mío, que siempre ha predicado la cruz, una separación total al mundo, una entrega total, se han burlado. Son incrédulos, no creen. Y son incrédulos, aunque digan y confiesen que son cristianos, que adoran a Dios y a Cristo con sus hechos, porque siguen en el mundo. No pueden dejar el mundo, como dice en San Juan 3. La luz vino, pero los hombres amaban malas tinieblas. Y no vinieron a la luz, porque sus obras eran malas, para que no fueran reprendidos por la luz. Así de igual manera, en congregaciones donde hay luz, donde hay verdadera palabra, los cristianos que no tomaron su cruz, no van a esas congregaciones. Nos hacen a un lado, se van a que les rasquen el oído, se van a donde les hablan de las tinieblas. Por eso, bendito hermano, escucha a Dios, mirad, hermanos, mirad, que no hay entre ustedes ninguno de corazón malo, de corazón incrédulo, para apartarse del Dios vivo. Ahora, Dios no se aparta de nosotros. Dios nos regaló la salvación y su presencia. En la cruz Cristo Jesús nos trajo este regalo inmerecido, gratuitamente. Y ya depende de cada uno cuidarlo o no cuidarlo. Para eso Dios nos dio libre albedrío. Porque la bendita palabra de Dios nos enseña que el pecado paga un salario y es que Dios aparte de mí, que es la muerte. Recuerde que apartarse o alejarse es la muerte. Pero yo soy el que lo aparto, como dice aquí, ¿verdad? Mirad, que no haya ninguno de ustedes incrédulo
que se aparte del Dios vivo. Bueno, dice entonces aquí en el 13, y es un mandamiento que hoy, bendito hermano y bendita hermana, ya no se lleva a cabo tampoco. Dice, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Por tanto, el amor a mi prójimo no nada más es dar mi vida, no, sino también estar al pendiente del rebaño, y cuando yo lo veo pecar, cuando lo veo que está o tropezando, es irlo a exhortar todos los días, si es día con día enseñarle, día con día estarle predicando, día con día. Ese es un mandamiento. Mira, hermano y hermana, bendita de Dios. En el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, uno de ellos fue Ezequiel, pero a todos los profetas Dios los levantó cuando había un pueblo pecador, cuando el pueblo pecaba, sobre todo en el tiempo de los reyes, y les decía, ve, porque si no vas y les dices lo que yo te mando, que eran puras maldiciones porque el pueblo estaba pecando, pero era para que se volvieran, era para que tuvieran temor, era para salir de este juramento donde Dios dijo no entrarán a mi reposo, era para que se salvaran, era para que no endurecieran sus corazones. Dios le decía al profeta Ezequías, ve, y si no vas y les dices, yo voy a demandar la sangre de ellos, porque nunca les dijiste y nunca los exhortaste, voy a demandar la sangre de ellos, porque tú tenías el conocimiento. Pero si tú vas, Ezequiel, si tú vas, Ezequiel, y cumples y les dices, entonces se conviertan o no, yo habrás limpiado tus manos. Y quiero decirle que para eso no hay que ser cobarde. Para eso únicamente se puede con la presencia de Dios. Porque así también Pablo en el libro de los Hechos enfrentaba al Sanedrín y enfrentaba a todos los sumos sacerdotes y enfrentaba a todos los sacerdotes que lo querían matar. Así los enfrentaba y así los exhortaba, pero no para maldecirlos, sino para ver si despertaban. Así que así, bendito hermano, todos los días debemos de estar hablando de la cruz, todos los días nos debemos de estar exhortando, todos los días debemos de estar con temor. ¿Por qué todos los días? Fíjese bien lo que dice, cada día, cada día. Ahora dígame usted en qué congregación hacen esto, porque nada más van los domingos, o 2 veces a la semana, o quizás pasen por teléfono, pero les dicen, tú ya eres salvo, no te preocupes, ay, ese pecado te lo perdona Dios. Esto, bendito hermano, dése cuenta por favor. Si se hace en la congregación donde usted está y se hace todo lo que hemos visto y el representante tiene el fruto que hemos visto, quédese ahí. Pero yo le digo, si no, órele a Dios, pídale a Dios, apártese de ahí. Que Dios lo guíe. Recuerde, el que busca encuentra, el que tiene hambre será saciado, el que llama será escuchado. Pero Dios quiere un corazón contrito, un corazón inclinado a la credulidad. Entonces, exhórtense los unos a los otros cada día, lunes, martes, y para eso, pues tengo que estar con mis hermanos conviviendo. Primeramente, para poder ver si están pecando, también para enseñarles la palabra, si no, ¿cómo, hermano y hermana? Cada día, dice, entre tanto que se dice hoy, y todavía no viene Cristo, todavía tenemos la esperanza de que si alguien pecó, de que si alguien tropezó, se levante y haga frutos dignos de arrepentimiento, porque cuando venga Cristo Jesús se acabó todo. Hoy, mientras se diga hoy, para que ninguno de ustedes
se endurezca por el engaño del pecado. Y yo le toqué una experiencia de lo que es endurecerse, de lo que es hacer un callo en el corazón y de quedar insensible a las cosas de Dios. Que ya no sienta uno, que haya callo en el corazón, que se haga un corazón de piedra. Ayer, a los que han dado un seguimiento, yo expliqué muy claramente cómo se pueden ir endureciendo el corazón y después de un tiempo decir, ay, qué exagerado, hermano, perdóneme, pero nada más por ver a una mujer y desearla, usted dice que ya estoy muerto, que ya adulteré. Ay, hermano, por favor, sí, yo cargo la Biblia y leo. Usted dice que por estar trabajando en el mundo y por ello, ay, no sea exagerado. Pierden sensibilidad. Quedaron con un corazón endurecido que ya no se dan cuenta del camino y de la verdad que lleva a la vida eterna. Pero esto lo hace cuando somos incrédulos. Como el primer pueblo. Recuerde que nos está poniendo de ejemplo el primer pueblo que se sentó a comer y a beber. Bueno, dice en el versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Ahora, aquí está el pacto, fíjese bien, porque somos hechos para participantes de Cristo. Somos hechos, amén, el alfarero, el hacedor, el discipulado. ¿Para qué me llamó? Para que lo viejo pase en sus manos, vaya pasando lo viejo, y aquí Dios vaya haciendo todo nuevo en mi vida y participe del camino, del ejemplo, de los pies, del verbo y de lo que hizo Cristo Jesús. Este es el pacto. Hechos participantes de Cristo. Qué maravillosa riqueza que Dios me haya dado la oportunidad a usted y a mí de habernos levantado de los muertos para participar, para poder participar como colaboradores por voluntad propia, por ofrenda propia, para la muerte, como Cristo Jesús participó en la obra de Dios, se puso como ofrenda nuestro Señor Jesucristo y participó y se hizo obediente hasta obediente de cruz, derramando su sangre y dejando un legado del camino a la vida eterna. Que para eso nos escogió Dios, para hacer la luz, para hacer la sal, no para agarrar este camino con el veneno de Satanás, de que nos aplaudan, de que nos reconozcan, del dinero, del poder, porque hay muchos que ya fueron mordidos por la serpiente. Porque el que predica la verdad, el mundo lo va a aborrecer. El que predica la verdad, van a rechinar dientes contra él. Y pocos son los que van a entender el camino a la vida eterna. Entonces, este es el pacto, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza, con tal de que no desmayemos, con tal de que retengamos este ministerio, esta obra, con tal de que retengamos el trabajo de 6 días, que ya le expliqué yo el número 6, aquí abajo mientras esté en el cuerpo humano, para que algún día pueda decir como Pedro o pueda decir como Pablo, he corrido la buena batalla, he peleado la buena batalla, ahora me está preparada la corona de vida y las promesas de la vida eterna. Amén. Pero recordemos, Pablo se fortalecía. Pablo
cuando era débil. Por eso dice, retengamos nuestra profesión, retengamos lo que Dios nos dio. ¿Por qué? Ahí está la parábola del mayordomo. Ahí está la parábola del que se sentó a beber con borrachos y a golpear a sus consiervos. Ahí está la palabra que dice, cuando Dios venga y le haya haciendo así, ¿qué hará con ese mal siervo? Pero si Cristo Jesús y haya al mayordomo todos los días dando de comer y cuidando de su casa y retiene por fe, esa profesión, esa obra que Dios nos dio, estos son los que van a ir a la vida eterna. Los que trabajaron mientras estuvieron en el cuerpo humano día y noche, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, enero, febrero, marzo, los que estuvieron en la cruz preocupados por la obra de Dios. Dice, en el 15 dice, entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en el día de la provocación. Nuevamente, recuerde que todo el Antiguo Testamento era una profecía con historias reales, profetizando Dios hoy la apostasía, profetizando hoy Dios la iglesia incrédula. Por eso, hermanos, el que tenga oídos, oiga, si oyereis hoy su voz. Y claro, para oír su voz, necesito tener un corazón con hambre, un corazón con credulidad, un corazón que no me rasque el oído ningún hombre, sino la bendita palabra de Dios, meditarle. Y si no he comprendido, acuérdense que el que no entiende, pida con fe, pida, porque Dios le revelará. Ahora, si oyeres hoy su voz, ¿qué voz? El pacto. Nuestro Señor Jesús, que dio su vida, que nos sacó de la inmundicia. Si oyeres hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones como en la provocación. Y se le llama la provocación porque este pueblo provocó a ir a Dios y no entraron en su reposo. Toda esa generación murió en el desierto. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, un corazón duro pierde la sensibilidad, pierde el entendimiento, pierde el lenguaje, pierde absolutamente todo y Dios le pone un velo para que no tenga ya sensibilidad ante el pecado, ante la cruz y se quede engañado pensando que es un cristiano como hoy la mayoría. Dice en el versículo 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Fíjese bien, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Ahora bien, ¿quiénes son los que no van a tener perdón cuando fueron necios? Los que escucharon el verdadero evangelio, los que escucharon el verdadero pacto y dijeron amén. Y luego le provocaron. Le pongo un ejemplo el día de hoy. En el tiempo que Dios me ha permitido el privilegio de enseñar y también de llevar el evangelio cuando podía yo caminar, siempre que un siervo tiene a Dios adentro, va a dar el evangelio conforme Cristo Jesús, no para tener más gente, no para tener más dinero y sacarle los diezmos, sino hacerle saber bien cuál es el pacto y hablarle bien de la muerte, de la separación, de una nueva vida y las buenas noticias, las buenas nuevas. ¿Ok? Ahora bien, en el tiempo que Dios me ha permitido, muchos no creyeron y muchos dijeron amén. Y antes de bautizarlos, se les preguntó, antes de sumergirlos, ¿por qué te quieres bautizar? Para ver si en el corazón. Y durante el evangelio, siempre preguntándoles si hay dudas, siempre preguntándoles a ver si van entendiendo la palabra. Y una vez que yo tuve la certeza
de que entendieron bien la palabra y lo iban a hacer con fe, se bautizaron y entendieron el pacto. Luego empezaron a venir y mediante el Espíritu Santo y mediante la fe, Dios les empezó a dar entendimiento, que se quedaban maravillados de la verdadera doctrina que los iba sacando del mundo. Bueno, pero después de un tiempo, endurecieron sus corazones por la seducción, por la tentación, por la mesa de Satanás, por todos los ataques que utiliza Satanás y que Dios permite para probar nuestra fidelidad. Y endurecieron sus corazones. ¿Y qué cree, bendito hermano y bendita hermana? Provocaron a Dios. Y le voy a decir por qué. Porque la bendita palabra de Dios dice que hay pecado, que es perdonado y que por ese pecado oremos. En primera de Juan lo dice, 5. Pero hay pecado, dijo Dios, por el cual yo no pido que pidan. Y que el que practica el pecado es del diablo. El que tuvo conocimiento y Dios le estuvo diciendo como a este pueblo y diciendo y rogando por un tiempo y volvían a caer y a caer y a caer y a caer por la incredulidad y por las concupiscencias, llegó un momento en que no entraron al reposo y Dios los hizo a un lado. Provocaron a Dios. Y yo le digo, acuérdense, Dios no es un Dios de ira, no es un Dios de enojo, no. Nosotros tenemos la culpa de despertar ese lado de Dios, de la ira o el enojo. Cuando Dios es un Dios santo, 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 que no debe por qué recibir ese fruto de nosotros, sino más bien debería de recibir una sonrisa y no estarlo provocando. Porque cuando se le provoca no a enojo, sino cuando se le provoca a ira, porque aquí ya estamos viendo ira, es cuando ya no hay perdón, aunque usted quiera regresar el día de mañana. Porque este pueblo no entró al reposo. Recuerde, dice en el 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Ahora, los que entendieron, los que escucharon, no los ignorantes a la palabra. Porque recuerde que la palabra en Romanos nos enseñó que hay pecado de ignorancia. Que cuando todavía no llego yo a decir amén y a un entendimiento, por lógica practico un pecado, pero sin conocimiento. Ahora, los que habiendo oído, dice aquí, los que habiendo oído le provocaron, no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Ahora, de igual manera, todos los que hoy han salido del mundo, por medio de Cristo Jesús y de un siervo que les dio libertad mediante el bautizo, mediante la cruz, y entendieron, como se lo dije yo hace ratito, estos, los que entendieron, los que verdaderamente fueron libertados, los que verdaderamente salieron del mundo, los que verdaderamente fueron resucitados, estos son los que después, con conocimiento, fueron incrédulos como Eva y tentaron a Dios y lo provocaron a ira. Dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, 40 años. El número 40 tiene un simbolismo bíblico que se utiliza en varios pasajes, como en el diluvio, como en el desierto, como en la preparación de David para pelear con Goliat. 40, como en este caso. Y el número 40 significa espiritualmente todo lo que Dios permita, sea para edificación o sea para maldición. Entonces, yo le digo, todos los cristianos y cristianas que entraron y que fueron sacados, que entraron por la puerta del redil y que fueron sacados del mundo mediante Cristo Jesús
con el verdadero evangelio y oyeron el pacto y provocaron a Dios a ira, se han quedado vagando. La mayoría de los cristianos que llegaron a escuchar la verdad están ahorita vagando en el mundo, vagando en el desierto y no pueden entrar al reposo del cual yo le hablé. No entraron. ¿Y qué pasó? Fíjese bien, sus cuerpos cayeron. El pecado paga un salario. Recuerde que este libro es profético. Recuerde que todo tiene enseñanza para el día de hoy espiritual. ¿Por qué yo, los cristianos que le puse de ejemplo, que conocí y que endurecieron su corazón y provocaron a Dios, están caídos? Yo sigo sabiendo de muchos de ellos. Sé su conducta. Sé que están en el mundo. La palabra caído es caer del monte, deslizarse, bajarse de la cruz y que queden muertos. Porque recuerde la palabra de Dios. Dice que nosotros éramos de carne, que estábamos muertos. Recuerde que por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron. Recuerde que alguna ocasión un discípulo le decía a Cristo: Señor, yo te sigo, pero se acaba de morir mi padre. Deja que lo vaya a sepultar y luego vengo y te sigo. Y le dijo: no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, en automático, bendito hermano, la palabra muerte es cuando se me sale el espíritu, es cuando caigo yo en el mundo y cuando las aves, las carroñeras que representan a Satanás, se están alimentando de mí. Dice en el versículo 18: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y aquí está, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? O sea, este pacto es de que tenemos una ley dada por Dios, tenemos su boca, y este pacto es de ser acreedores y hacedores de toda su palabra. No del 80% nada más, como dice en primera de Juan. Porque el que dijo no adulterarás, también dijo no matarás. Así que si yo transgredo un mandamiento, me hago acreedor de todos los mandamientos en contra. Recuerde que estamos hablando del pacto de perfección, del pacto de fe, del pacto con Dios con nosotros, del pacto que estos mandamientos no son gravosos, que estos mandamientos para esto nos hizo Dios, para esto nos constituyó, para esto nos dio la forma, y que tenga usted en mente siempre que esto no es gravoso, que son riquezas y bendiciones. El ser hacedor de cada mandamiento, que es una riqueza, porque me quita el agobio y me da poder, que únicamente le podemos dar una sonrisa a Dios, nada más, como dice también en primera de Juan. Y no digan que sus mandamientos son gravosos para los que no tienen fe, son gravosos para los que no fueron incrédulos de que recibimos el Espíritu Santo de Dios. Entonces, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, está escrito ya en el Nuevo Testamento: no endurezcan, si oyeren hoy la voz. ¿Para quién es la palabra hoy? Para los del nuevo pacto. ¿Qué nos está poniendo el ejemplo Dios? ¿Que la salvación se pierde? Sí se pierde. Aquí lo estamos viendo. Y no van a poder entrar en el reposo los que desobedecen a la bendita palabra de Dios. Dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y aquí recordemos que estamos nosotros fortaleciendo esta bendita enseñanza de la fe y de los que son incrédulos a este pacto de poder. Porque el incrédulo se le hace duro la cruz, se le hace duro lo que Dios pide. Entonces, por su incredulidad, como ya le dije, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y agradar a Dios es cumplir todos sus mandamientos. Pero estos mandamientos
de caminar en el mar, de estar en la cruz, solamente son posibles con la fe, solamente son posibles si yo creo que Dios y Cristo Jesús habitan en mí. Nada más. Bueno, vamos a empezar el 4 y vamos a seguir hablando de la incredulidad, del primer pacto que es débil, etc. Dice, entonces en el 4.1, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezca no haberla alcanzado. Ahora, temamos. ¿Temamos a qué? ¿A un Dios de amor? ¿A un Dios que quiere evitarnos el mal? ¿A qué le voy a temer? Proverbios 1:7. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Pero qué temor voy a tener a Dios? Si Dios es un ser que me ama, que no mata. Entonces, vamos a ver, le voy a poner ejemplos. Ya lo había dicho yo anteriormente. Yo soy un padre que sería incapaz de matar a un hijo, ni de tocarle un cabello. Es más, claro, no se lo digo para glorificarme, pero antes de ser cristiano, yo traía demonios, pero no demonios tan malos porque nunca le alcé la mano a mi hijo. Cuando yo me convertí, mi hijo tenía 8 años. Ahorita ya tiene 26 años. Nunca le alcé la mano, ni a mi esposa. Claro, no es para gloriarme, porque los demonios son los que hacen eso. Pero no era capaz yo. De igual manera, vamos a suponer, le voy a poner el ejemplo, antes de ser cristiano, que mi hijo a los 8 años me dijera, papá, mi vecino tiene una motito automática, una moto chiquita, si me amas, cómpramela por favor, ¿sí? Y yo le voy a decir, ok hijo, ven, vamos, te la voy a comprar. Mira, aquí está tu regalo, está nuevecita, pero fíjate mi hijo precioso. Antes de esto, te voy a enseñar a manejar, te voy a poner un instructor y a que te enseñe todos los límites de velocidad, que te enseñe todos los símbolos de señalamientos, que te enseñe a manejar la moto perfectamente bien y nunca, hijo, nunca exceso de velocidad, nunca transgredas lo que te están enseñando, porque entonces, mi hijo precioso, vas a morir y vas a perder tu moto en un accidente. Entonces, no es que yo a mi hijo le decía la muerte. Entonces, bien, si mi hijo es inteligente, va a temer las palabras y los consejos que yo le di para no perder su vida y no perder el regalo. Igual, el regalo es la salvación. Igual, en todo momento tenemos una ley que no debemos de transgredir, porque la paga del pecado o la transgresión a cualquier mandamiento de Dios es la muerte. Es la muerte. Que hay pecado que es perdonado cuando no se practica, cuando tenemos un tropiezo, como mi hijo en la moto, pudiera quizás violar alguna ley y se accidentó, no de muerte, se vuelve a recuperar, le vuelve a arreglar la moto, ¿sí? Para que vaya aprendiendo y vaya temiendo, pero hay pecado también que es de muerte, que es el practicar el pecado. Entonces, temamos de no perder nuestra salvación, nuestro regalo. Temamos, bendito hermano, y el temor es el decirle a Satanás o el decirle al hombre, no, yo no hago esto, pero mira, no, el pecado paga un salario, no, pero legalista, piensa lo que tú quieras, no me importa, pero yo le temo porque el pecado paga un salario de la muerte, le temo a Dios. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa del reposo, la promesa de la vida eterna y también del ministerio, de entrar en su reposo, porque ya le dije
que entrar en su reposo, primeramente es el ministerio y luego me lleva a la vida eterna. Alguno de ustedes perezca. Fíjense bien, aquí está la palabra muerte. Aquí está el ejemplo que le acabo de poner, la comparativa, la parábola, ¿verdad? No sea que mi hijo, por incrédulo, pierda su moto y pierda su vida y ya no haya remedio. Perezca, no, parezca, yo me equivoqué. Pero también el pecado paga un salir la muerte. Perdón, no es perecer. Parezca no haberla alcanzado. ¿Y qué es parecer? Verlos con el fruto que ya vimos de la carne, como lo vimos en Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu y el fruto de la carne. Ahora dice, porque también a nosotros, y pone de ejemplo este autor de la carta, que era cristiano obviamente, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Ni recibió más este varón, este siervo, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni yo, no. Recibimos exactamente lo mismo. Recuerde que Dios no tiene predilectos. Recuerde que la bendición que trajo Cristo Jesús fue por igual para el primer pueblo que trabajó antes que nosotros y para los gentiles, ni más ni menos. Igual, la buena nueva se nos predicó de igual manera, que es el rescatarnos, el tomar nuestra cruz, como a ellos. Pero, fíjese bien, a este tipo de cristianos incrédulos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué no les aprovechó? Por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Así que yo le decía, bendito hermano y bendita hermana, que esta epístola a los hebreos iba a coincidir con Gálatas y con Romanos, porque hablamos de la fe y hablamos de la falta de fe. Y recuerde, la fe ya hemos hablado de ella. La fe es que si el Padre le dijo a Cristo que lo iban a rodear todos de Bazán y que iba a pelear contra Satanás y que lo iban a prender y lo iban a crucificar, Jesús dijo, amén Padre, lo puedo hacer porque tú estás dentro de mí. Lo puedo hacer en forma humana, despojándome, porque tú nunca me vas a abandonar. Y de igual manera recuerde que ya vimos que este nuevo pacto es que la carne era débil, que la carne no se podía sujetar a la ley, que la ley se enseñoreaba. Mientras estuvieron en el primer pacto, se enseñoreaba y les causaba muerte y frustración. Mas en este pacto, cuando Dios vio que la carne era débil, enviando a su Hijo en forma humana, para que nos viniera entonces el poder, Emmanuel, derramado en toda carne, para poder caminar en el mar, para poder cargar mi cruz, para poder salir del mundo, para poder decirle a Dios, amén, a cualquier situación y a cualquier mandamiento que para los incrédulos es imposible y se frustran. Así que aquí estamos, bendito hermano, pero hay muchos que no les aprovechó el Evangelio. ¿Sí lo escucharon igual que nosotros? ¿Sí? ¿Sí les llegó las buenas nuevas igual que nosotros? Pero fueron incrédulos. No creyeron en la cruz. No creyeron en el pacto. Dijeron, ay no, Dios es amor. Y tentaron al Señor Dios. Como Eva también. No creyó y lo tentó y fue expulsada. Dice, pero los que hemos creído, los que tuvimos fe, entramos en el reposo de la manera que Él nos prometió y nos dijo. Y aquí está, yo soy llamado, recuerde, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Qué pasó con los llamados? ¿Entraron al reposo todos esos que estuvieron en un proceso y no llegaron al ministerio? No, no pudieron entrar al reposo, que es amar a Dios y amar al prójimo. No pudieron lograrlo por falta de fe. Pero nosotros, algunos, hemos entrado al reposo,
¿quiénes son los que entramos al reposo? ¿Quiénes son los que alcanzamos un título, no por hombres ni por hombres, no un diploma de una escuela teológica, sino puestos por Dios? ¿Quiénes? Los que creímos, los que estuvimos en manos del alfarero, los que podemos caminar en el mar, somos los que tenemos la bendición de tener la obra de Dios y de tener un reposo y de ser amigos de Dios. Los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, de la siguiente manera. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y aquí está la mayoría de los que se dicen apóstoles, maestros, profetas, que son ministros del diablo, disfrazados de ángeles de justicia, pero por dentro traen lobos rapaces, no van a poder entrar nunca por la incredulidad, por no haber tomado la cruz, por no haber dado sus vidas, por no haber sacrificado todo. No pueden entrar al reposo, que es la presencia de Dios, para amar al prójimo. No pueden entrar. De hecho, todo este tipo de autocristianos que piensan no tienen paz, no tienen un reposo, están frustrados. Dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde el día de la fundación del mundo. Y eso es muy importante porque desde el momento en que entró la fundación del mundo, que fue cuando entró el pecado, cuando entró la mesa de Satanás, cuando pecó Adán y Eva, porque esa es la fundación del mundo. Recuerde que el mundo no es el globo terráqueo. Recuerde que cada que Dios habla del mundo, habla de la mesa de Satanás. Muy bien. Cuando entró el pecado al mundo por un hombre, ya Dios había predestinado este bendito pacto de gloria. Y viene desde Génesis, porque cuando pecó Eva, y estaba Eva y la serpiente, así le dijo Dios, porque de esta mujer voy a sacar una simiente, Satanás, le decía Dios a la serpiente, la cual, la descendencia de ella, te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Ya, desde el momento en que se fundó el mundo, desde el momento en que entró el imperio de Satanás, la mentira, ya Dios inmediatamente había planificado este bendito pacto de gloria y de fe que en su momento, después de una preparación, después de una plataforma, porque Dios es perfecto, para que creyéramos por medio de un pueblo, por medio de cultos, pudiéramos creer y pudiéramos entregarnos a Dios por fe. Amén. Ok, bendito hermano y bendita hermana. Se me ha ido la hora. Nos quedamos en el versículo 4, si Dios me lo permite. Mañana continuaremos con esta bendita enseñanza. Que la presencia de Dios esté en usted para que practiquemos y pueda tener la paz. Me despido con un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias.